Recordemos, los maestros no entretienen a los niños, los maestros forman a los niños en la palabra y se preparan para eso cada semana, y por eso yo les invito a todos aquellos que sienten ese deseo de decir, ¿y será que yo puedo también enseñar a los niños? Acérquese y conversamos para que usted también sea parte de ese gran equipo que tenemos de formación en la palabra de Dios. Les saludo en esta mañana. Comenzamos la lucha con el aparato y en esta funcionó, pero ay, no, se me fue demasiado. Por allá no voy. Ahí. En esta mañana quiero comenzar una serie que cada cierto tiempo me gusta hacer en la iglesia y que se llama Profetas de ayer para hoy. Ese profetas de ayer nos referimos a escritores bíblicos que son llamados profetas y que escribieron hace miles de años y que sus mensajes uno piensa que son de hace miles de años para hace miles de años. Y también hemos visto, esos mensajes creo que están en la página web de la iglesia, hemos visto a lo largo de los años algunos profetas de ayer, cómo se aplica su mensaje al hoy. Hemos visto a Sofonías, a Habacuc, a Jonás, a Joel. Y en este mes vamos a estar viendo a 3 profetas y hoy vamos a comenzar con el profeta Amós. Amós es parte del grupo de profetas que cuando usted estudia la Biblia o se encuentra un comentario, un diccionario, de repente va a encontrar que dice profetas menores. Y no es que eran chaparritos como yo, profetas menores. Y uno dice, menores, entonces hay mayores. Sí, también hay profetas llamados mayores. Pero es una distinción meramente conveniente para estudiar la Biblia. No significa que sus mensajes sean más importantes que los de otros. Y que cuando decimos menores, no quiere decir que son menos valiosos o que tienen menos que decir, sino que cuando se dice menores, y son 12 profetas menores, se hace referencia probablemente a 2 cosas. Número 1, a que su ministerio tal vez haya sido más breve, pero sobre todo a que el registro que tenemos en la escritura de su mensaje es más corto que el de otros profetas, como el profeta Isaías, que son 66 capítulos. Uno dice profeta mayor porque son 66, o el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Entonces nosotros vamos a estar viendo estos libros que usualmente uno pasa o de largo cuando hace su lectura anual, pero no se concentra porque lo ve como muy lejano. Y sin embargo, Pablo escribió en su carta a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces dice toda la escritura, quiere decir que desde Génesis y Apocalipsis. ¿Quién me dice que Salmos es su libro favorito? Proverbios, allá. ¿Cuál es su libro favorito? Daniel, por supuesto. Hechos, Esther, Génesis, Hebreos. Uno usualmente a medida que va leyendo la Biblia va encontrando algún libro que le gusta más. ¿Y usted sabe qué pasa con las cosas que nos gustan más? Regresamos a ellos continuamente. Y eso está muy bien, pero es importante ir a toda la palabra de Dios, ir a todo el consejo de Dios. Y es por eso que en este mes vamos a estar viendo 3 libros de los profetas menores y vamos a ver cuál era el mensaje que tenían y cuál es ese mensaje, cómo lo podemos aplicar para hoy. Porque hay algo muy interesante cuando nosotros encontramos la historia de los profetas. Ellos tenían un mensaje que era inmediato. Nosotros pensamos en profecía y pensamos es algo que va a pasar en el futuro. Pero realmente la palabra profecía significa proclamación o predicación. No solamente quiere decir hacia el futuro, sino hacia el ahora.
Entonces había muchos de los mensajes de los profetas que Dios les daba revelación y les decía, ve allá y dile a tal rey, o dile a tal nación, o dile a tal pueblo que les va a pasar esto y esto y esto y esto. O que están equivocados en esto y esto. Era un mensaje de proclamación que usualmente tenía un cumplimiento inmediato o a corto plazo. Pero luego, también esos mensajes tenían aplicación por principios a lo largo de toda la historia, y hoy 2025 nosotros leemos Amós y vamos a darnos cuenta que actual es el libro de Amós, y cómo nosotros, viendo un libro que fue escrito alrededor del año 8, del siglo 8 antes de Cristo, a mediados de los 700 y tanto antes de Cristo, cuando estaba naciendo lo que después fue el Imperio Romano, lo que fue después el Imperio Griego, imagínense, váyanse hasta para allá. En ese tiempo predicó o proclamó o profetizó Amós. Y uno dice, entonces, ¿cómo es posible que eso sea aplicable hoy? Vamos a ver en la palabra de Dios. Profetas de ayer para hoy, veremos a Amós. Ahora, introducción. Ahí está la N, pero no, como que no ocupo. Usted solo lea introducción. El nombre Amós significa carga, una carga que uno lleva, ¿sí? Las mujeres que sabemos llevar carteras. Yo a veces, mi esposo me ayuda con las carteras y cuando hace así se le cae. Carga, a eso se refiere, algo que uno va a cargar. Eso significa el nombre de Amós. Amós era pastor de ovejas y era granjero. Él recogía higos silvestres. Vivía en una aldea, un pueblo que se llamaba Tecoa, que quedaba en el pueblo en Judá, en el reino sur. Vamos a ver ahora un poquito de eso. Y profetizó a la nación de Israel en tiempos de prosperidad. Ahora, Amós, hablando de sí mismo, dice en el capítulo 7, los versos 14 y 15, pero Amós contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. En aquel tiempo había gente que se rodeaba con los grandes profetas y aprendían el oficio de ser profeta, aprendían cómo dar un mensaje, a distinguir la voz de Dios, y por eso él dice, no estoy entrenado para ser un profeta, nunca fui a una escuela de profetas, no soy un académico, no tengo una formación, diríamos ahora una formación ministerial. Yo soy solamente un pastor. Y miren la imagen, es decir, yo estaba con mi rebaño y mientras estaba cuidando a mi rebaño, Dios me llamó y me dijo, ve y profetiza. Aquí hay una primera lección que yo quiero, o un principio, que me gusta más la palabra principio que lección, un principio que nosotros podemos aprender para el día de hoy. Dios llama a quien Él quiere. La capacitación o la formación, entre comillas, profesional o académica para servir a Dios es muy importante y tiene un gran valor, pero nunca es una limitante para servir a Dios, porque Dios nos llama a todos para servirle. A veces uno dice, yo quiero servir a Dios, pastora, pero solo tengo unos 2 años de caminar con el Señor. Deme unos 3 más. Cuando tenga como 5 años, cuando haya aprendido esto, cuando haya ido al instituto, cuando haya hecho esto, Y nosotros pensamos que para servir a Dios uno tiene que tener, número 1, una gran experiencia y número 2, un gran fondo de conocimiento. Las dos cosas son buenas, el conocimiento y la experiencia, pero entendamos algo. Quien capacita para servir al Señor es el Espíritu Santo. Y lo que nosotros hacemos al servir a Dios es proclamar lo que el Espíritu Santo ya tiene en su palabra. Lo que busca Dios es un corazón de una persona dispuesta a servirle.
que diga, Señor, yo no soy perfecto, no soy perfecta, pero yo te amo, yo te quiero servir. Y era importante en el contexto histórico de Amós. ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto histórico de Amós? El contexto histórico era que vivían en un tiempo en que Israel, la nación de Israel, se había dividido en dos partes. Una parte que era la parte norte, que se conocía como Israel, y una parte sur que se conocía como Judá. Y habían pasado mucho tiempo desde que David había sido rey, por ejemplo, y había habido una sucesión de reyes. Y en el reino del norte, que era el reino de Israel, había habido una sucesión de reyes que lo más terrible que aparecía, cuando usted lee el libro de los reyes, y va diciendo, y tal rey reinó en Israel en tal época, hizo esto y esto y esto. Y al final dice, y murió, dice, y no hizo lo bueno delante de Dios. Yo, Señor, no pongan eso en mi lápida. Dice, no hizo lo bueno delante, qué terrible. Y es la mayoría de los reyes. ¿Por qué? Porque ese reino del norte, Israel, se había ido llenando desde el principio de la división de altares, de idolatría, se había mezclado, había traído dioses paganos de las regiones de alrededor y había dejado a Dios. Era terrible. Y venía un rey nuevo y en lugar de solucionar el asunto, lo empeoraba. Y por eso y fulano de tal reinó y tal, y no hizo lo bueno delante de Dios, ni quitó los altares, ni derribó las estatuas, ni quitó la idolatría, sino que se hizo todo lo contrario de lo que debía hacer. Para el momento en que Amós es llamado por Dios, este Israel del norte gozaba de una relativa paz. No estaba en guerra con ninguna nación vecina y había comenzado desde hacía un tiempo a gozar de una gran estabilidad. ¿Qué sucede en las naciones usualmente cuando hay estabilidad política, militar, cuando no hay guerras? ¿Qué sucede cuando hay estabilidad? Cuando hay estabilidad, usualmente comienzan a darse las condiciones para que haya prosperidad. Entonces esta nación de Israel comenzó a prosperar, se volvió próspera y vino con la prosperidad una serie de comportamientos, o salieron a la luz porque no aparecen de la nada, comportamientos en el pueblo que venían mal desde el rey hacia abajo. Y eran comportamientos que no agradaban a Dios. ¿Sabe por qué digo que este tipo de mensaje puede ser tan actual? Porque no es raro encontrar que en naciones nuestras, nosotros, panamá.com, y otras naciones, y usted piense en su nación, ¿qué sucede cuando las naciones comienzan a tener estabilidad y prosperan? Comienzan a surgir todas aquellas facetas negativas del comportamiento humano, la opresión de los pobres, la injusticia. Que los que tienen más cada vez tienen más y los que tienen menos cada vez tienen menos. Y usualmente es solo un grupo el que se va beneficiando de aquella tal prosperidad. Y yo siempre recuerdo al pastor Peñalba. Este año vamos a invitar al pastor Peñalba, muchos de ustedes no lo conocen, es el obispo emérito de la red CCI. Y él cuando venía a Panamá y venía por algunas de las avenidas y veía estos edificios y todas estas cosas, decía, pero es que en Panamá no hay pobres, no hay pobreza. Él es de Honduras, no hay pobreza. ¿Dónde están? No hay, ustedes viven en un paraíso. Entonces a veces le enseñábamos por dónde. Le decía, es que en la ciudad se ha aprendido muy bien a disfrazar la pobreza. Y la pobreza la encuentra uno de ciertos límites hacia adentro o hacia ciertos puntos de nuestra geografía. Y cuando uno va
mientras más adentro, más pobreza encuentra. Y eso no es privativo, no es único de Panamá, eso se ve en muchos lugares. Y mientras más próspera una nación, más tiene que tener cuidado de cuál es su postura frente a la igualdad y frente a la justicia. Y una de las razones por las cuales Dios llama a Amós es para decirle, mira, ven acá, vas a profetizar al pueblo y vas a hablar con el pueblo. Ahora, es interesante porque aun cuando nosotros pensamos que va a hablar solamente al pueblo, y yo les invito a leer todo el libro, son 9 capítulos, dice Johnny que esto sirve y que soy yo la del problema. Le puedo creer. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿de qué habla Amós? Amós nos presenta una introducción en la cual él se ubica históricamente el tiempo que está viviendo, y luego nosotros nos vamos encontrando que Amós comienza su profecía emitiendo o declarando juicio contra 8 naciones. Y cuando usted busquen Amós, los que tienen Biblia en papel o en su teléfono, y el libro de Amós está en el Antiguo Testamento, tienen que pasar Daniel, un libro grande, tienen que pasar Oseas, y mi Biblia tiene Amós. Y después no la encuentro, después de Joel, nosotros nos encontramos a Amós. Y Amós comienza diciendo, este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones, 2 años antes del terremoto. Él sitúa históricamente cuando él comenzó a recibir esta palabra, y dice, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Y comienza él a dar, y lo que les decía de abrir en su Biblia, es que hay Biblias que no lo tienen, que la presentan como todo un párrafo, pero hay Biblias, no sé si lo tienen, que presentan el texto como en forma de poesía. En forma, otras que lo tienen así. Yo les invito a conseguirse una donde tengan la forma de poesía, porque es hermoso. Muchos de los libros de los profetas fueron escritos en forma de poesía. Entonces tenían una belleza de imagen, una belleza de lenguaje, y lo primero que hace Amós, que recibe Amós de parte de Dios, no es profetizar contra el reino norte de Israel, sino que él va directo a dar mensaje a 8 naciones, incluyendo a Judá y a Israel, hacia las cuales emite juicios de parte de Dios y les da las razones por las cuales está juzgando a cada una. Y cuando le digo que es maravilloso la forma poética que va utilizando el profeta, es que él le dice, dependiendo de la versión, dice, por 3 pecados juzgaré a Edom y el 4 no lo perdonaré. Utiliza una fórmula de ir enumerando 3, 3, 3. Es una forma poética de enumerar los pecados. Y le dice, los habitantes de Damasco han pecado una vez y no les voy a perdonar. Y comienza a enumerar específicamente cuáles son los pecados. Y cuando usted ve la lista de naciones, usted ve en un mapa, se da cuenta de que son las naciones que están alrededor de Israel. Y que hoy, por ejemplo, Damasco sigue siendo Damasco, la capital de Siria. ¿Sí? Vas a encontrar como Tiro, y está lo que hoy es actual Líbano. Vas a encontrar naciones que siguen siendo Gaza, famoso franja de Gaza donde hay problemas. Vas a encontrar naciones como Edom, Moab, que son hoy la actual Jordania. Entonces eran naciones que estaban alrededor de Israel, y que la primera palabra que le da Dios al profeta Amós es una palabra para todas las naciones. Y aquí, ¿cuál es un principio que nosotros debemos recordar siempre? Dios es soberano sobre todas las naciones. El juicio de Dios es universal.
A veces yo les decía en estos días, creo que en la clase de los miércoles, si usted todavía no viene los miércoles, estamos aquí a las 7 de la noche estudiando eventos finales, también se pasa por YouTube. Yo les decía, ha habido corrientes filosóficas a lo largo de la historia, como la deísta, por ejemplo, que dicen, sí, existe un Dios que creó todo, pero una vez que creó todo, se desentendió de la creación y ya no interviene, no hace nada con lo creado, sino que ya, como quien dice, ustedes arréglense, es problema de ustedes. Sin embargo, la Escritura una y otra vez nos enseña que Dios es soberano sobre todo el universo, sobre toda la tierra, que su mirada está puesta sobre las naciones. Esto nos debe llenar a nosotros de consuelo y esperanza, porque nosotros usualmente, cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos, incluso a los creyentes, a veces pensamos, mira todo lo que hacen estas naciones y se salen con las suyas. Mira cómo oprimen a los pueblos, mira cómo se aprovechan, mira cómo destruyen la naturaleza, mira cómo los más grandes pisotean a los más pequeños. Miren estas naciones, no hay quien les ponga un freno. Sin embargo, debemos recordar, Dios está mirando la actuación y la injusticia de las naciones. Y todas las naciones tendrán que dar cuenta delante de Dios. Y eso a nosotros nos debe dar esperanza, porque a veces uno se frustra y uno dice, ¿hasta cuándo? Y uno ve la esperanza de las personas y de las naciones en cada momento electoral, cuando dice, por este sí, este partido sí, esta va a ser la presidenta que va a ser lo máximo, este presidente, ahora sí nos van a sacar de este y vamos a hacer y vamos a lograr. Y se va la gente con esa esperanza y esa confianza y resulta que no han pasado ni 2 semanas y uno se da cuenta de que es más de lo mismo. Y las naciones, la gente se frustra. Amós comienza su mensaje anunciando juicio de parte de Dios contra las naciones y luego anuncia juicio en contra de Israel. Recuerden que Dios lo llamó para predicarle a Israel. Y hay un pasaje en el que les invito a subrayar o a marcar, que está en el capítulo 3, en el verso 2. Cuando Dios, por medio del profeta Amós, comienza a hablarle a la nación de Israel y le dice, de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima, por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Duro. ¿Saben por qué? Porque él estaba diciendo, ustedes me han conocido, a ustedes los escogí para que fueran una nación que diera a conocer mi nombre. Ustedes tuvieron mi ley, ustedes han conocido cómo Dios ama, cómo Dios es bueno y es generoso con todos. Y ustedes, en lugar de ser luz para las naciones, ustedes se han convertido en tropiezo para las naciones. Y ustedes no han entendido. Uno de los problemas que llegó a tener Israel es que ellos escuchaban a los profetas predicar y tenían entre su imaginario religioso el concepto del día del Señor. Y es un concepto que encontramos en la Biblia. Y cuando predicaban del día del Señor, se habla de un día de juicio, de castigo. Pero fíjense que los israelitas, cuando oían hablar del día del Señor, ellos pensaban que el día del Señor era un día en el que Dios iba a castigar a todas las naciones por portarse mal con Israel. Y que Dios iba a hacer justicia contra las naciones a favor de Israel y que a Israel no le iba a pasar nada. Y ellos habían entendido mal el significado del concepto del día del Señor. Y muchos decían, pero ya verás cuando venga el día del Señor, cómo te va a ir. Y el profeta les dice, ustedes no han entendido nada, dejen de estar pidiendo por el día del Señor, porque ese día del Señor también es castigo para ustedes. Y para ustedes dice, yo no puedo pasar por alto el que ustedes han sido mi pueblo escogido, que ustedes tenían mi ley, que ustedes me han conocido. Yo no puedo pasar por alto que ustedes
han pecado en contra mía, porque Dios es justo. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Se aplica en que nosotros a veces abusamos del amor de Dios o de la gracia de Dios. Y pensamos que no importa cómo nosotros vivamos, a final de cuentas, como Dios me ama, Dios va a pasar por alto todo eso. Y hemos pensado, hemos entendido mal el concepto de la gracia de Dios y del amor de Dios, porque pensamos que significa que no importa cómo sea y cómo se viva, Dios me ama tanto y me quiere tanto y me cuida tanto que Él no va a mirar nada de lo que yo haga mal. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que Dios a su iglesia, a sus hijos, nos trata como trata un padre a sus hijos. Y dice, los padres a sus hijos los disciplina y los castiga y los corrige. Quiere decir que nosotros no es que podemos vivir de cualquier manera, no podemos vivir pecando y decir, bueno, yo vivo pecando de lunes al domingo a las 9 de la mañana. Llego el domingo a las 10:30, canto, le pido perdón al Señor, le digo, ay Señor, me porté mal, pero tú sabes que la cosa ha sido difícil y ya me descargo emocionalmente. Me siento bien después de cantar, me siento bien después de la prédica y saliendo de aquí, 1 de la tarde, comienza el reloj a marcar, a portarme mal desde la 1 de la tarde del domingo hasta el próximo domingo. Y pensamos que como Dios me ama, Él entiende y que cuando llegue el domingo, Él me va incluso a bendecir más, porque Él sabe, dice el salmista, Él se acuerda de que somos polvo y por eso nos permite lo que sea. Nosotros aprendemos y por eso es una expresión que nosotros debemos mirar en Amós cuando Él les dice, de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Y si Él lo decía de Israel, ¿cuánto más lo dice de nosotros cuando en Primera de Juan dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios? ¿Cuánto más los que le hemos conocido? ¿Cuánto más los que hemos dicho, sí Señor, te entrego mi vida te pertenece? Nosotros no podemos disociarnos y entregarle nuestra vida al Señor por partes o por pedazos o por momentos o por temporadas. Y no esperar que haya consecuencia. Y no estoy hablando de que Dios está detrás de nosotros con un látigo para ver, te caíste, te pego, hiciste, te pego. Porque esa es otra imagen distorsionada. Estoy hablando de un Padre que no quiere que nosotros vivamos mal ni en pecado. Que Él dio su vida, cantábamos, Él dio su vida para que nosotros tengamos una vida sin mancha, una vida buena, una vida sana. Y Él nos enseña la manera de vivir y por eso nos corrige. Y Amós se va en contra de Israel con una palabra durísima de juicio. Y luego más adelante dice, del 7 en adelante, hay visiones que Dios le da a Amós que tienen que ver con juicio en general, sobre todo para Israel. Pero qué bueno es Dios que siempre termina con palabras de restauración. Y el libro termina con palabras o un anuncio de una restauración futura. Porque aun cuando el Señor, en caso nuestro, cuando Dios te corrige, cuando Dios me corrige, cuando Dios nos disciplina, cuando Dios permite que circunstancias negativas se acerquen a nuestra vida y nosotros no entendemos si es Dios moldeando nuestra vida, Él lo hace para nuestro bien. Y aquí es aplicable un poquito sacada del contexto la palabra que le gusta a muchas personas cuando dice yo sé los planes que tengo para ti, que son planes de esperanza, planes de bienestar para darte el futuro que tú estás anhelando. Jeremías 29:11. Entonces nosotros debemos aprender y podemos aprender de este profeta que Dios siempre actúa con amor y por amor, pero que el amor de Dios no cancela la justicia de Dios. Cuando tus padres, yo no sé a cuántos de ustedes sus padres
les pegaron. A mí nunca me pegaron. A mí me corregían y era bastante terribilita. A mi hermano, sí, más o menos, mi hermano mayor. Y a mí una vez mi papá me tiró una... Yo iba por la... No quería ir a la escuela y no quería y nos pasaba a buscar el autobús y yo no quería y me senté en la escalera porque yo no iba a ir. Vivíamos en un edificio de apartamentos y como yo no iba a irme, como quien dice, me escondo en la escalera, se va el bus y mi papá me había dicho de 1000 maneras que bajara, que el bus estaba y que bajara y yo nada. Entonces mi papá agarró una chancleta de estas mágicas, esas voladoras, y desde arriba me la lanzó, ¿no? Y apenas me tocó como por aquí. Me dio tanto sentimiento. Mi papá jamás me había pegado de ninguna manera. Pero fue tan eficaz que yo bajé rapidito, me subí al bus y nunca más me senté en la escalera para escaparme de la escuela. Me dolió, no físicamente, sino la sensación de... ¿Qué pasó aquí? Sin embargo, con el tiempo entendí, era necesario para corregirme. Y tal vez hoy lo llevarían los derechos humanos para castigarlo a él por el chancletazo. Y tendría 10.000 delitos en contra. Estamos hablando de 1900 no sé cuánto. Pero hay una realidad. Cuando tus padres te corrigen, lo hacen para tu bien, para enseñarte algo. Y eso no anula, no quiere decir cuando yo regresé de la escuela, mi papá no estaba enojado conmigo. Mi papá estaba súper bien. ¿Por qué? Porque mi papá me amaba. Y cuando Dios permite que en tu vida haya corrección o Él emite que para tu vida tiene que llegar un momento de disciplina, ten la seguridad que su amor por ti sigue estando inamovible. Dios te sigue amando, pero es necesario que nos corrija. Y Dios nos corrige porque nos ama. Y entonces el profeta habla acerca de la restauración futura. Ahora, ¿de qué habla Amós? De estas 5 cosas en general, pero dicen por ahí que me tienen que poner batería nueva, que la vida... Ahora, ¿de qué era culpable la nación? ¿Cuáles eran las grandes culpas que tenía esta nación? Decíamos, se había llenado de estabilidad, no había conflictos y entonces se había llenado de prosperidad. Y lo que había sucedido y que Dios le habla al pueblo por medio del profeta y le dice, ustedes son injustos. ¿Cuál es el primer pecado de la nación? Se había llenado de lo que nosotros incluso hoy podemos llamar, y se ha hecho tan famoso como injusticia social. ¿A qué se refería? ¿Qué decía el profeta? Los gobernantes, los religiosos, los ricos abusan de los pobres. No les interesa el bienestar de los pobres. Los pobres se quejan, pero no hay respuesta. El pueblo vivía, los más pobres cada vez eran más pobres, eran más ignorados por el resto de aquellos que tenían más. Y fíjense que no estamos hablando de que tenían que tener un sistema comunista, porque está probado por la historia que no funciona. Estamos hablando de la justicia. La justicia quiere decir que debe haber equidad de oportunidad y de derechos para todos. Y que el que tiene menos hay que ayudarle hasta que tenga más. Y Dios insiste muchas veces, hay que ayudar, dice, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres que han perdido por alguna razón y ahora son esclavos. Hay que ayudarlos para que salden sus deudas y salgan de la necesidad. Pero nunca estaba hablando
la palabra de Dios, cuando habla de la justicia social, no se refiere a un estado paternalista que tiene que mantener a todo el mundo. Eso no tiene ningún sentido. Sino que habla acerca de tener cuidado de aquellos que sufren, de lo que menos tienen, y darles oportunidad para que ellos puedan salir adelante. Pero esta gente en la nación, los que más tenían, mejor se sentían y más abusaban. Hay un pasaje terrible que para que vean lo durísimo. El 4.1 lo pueden buscar en sus Biblias. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Le dice el profeta: escúchenme ustedes, vacas gordas. Hoy lo hubieran metido preso por discurso de odio. Y él está haciendo alusión no solo a su profesión, a su ocupación, sino también a una variedad de ganado que eran como muy codiciados, eran muy, muy cuidados. Eran las vacas de Basán, eran muy cuidadas, eran muy consentidas. Entonces, aunque él lo utiliza a modo de insulto, obviamente no puede ser de otra manera, no vamos a decir que no lo utiliza como una forma durísima. Él, fíjense a quienes les habla así, dice que viven en Samaria, ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos: tráiganos otra bebida. Y las mujeres no decimos amén, ¿verdad? Porque es muy fácil, desde la perspectiva nuestra, pensar que cuando se habla en contra de los gobiernos, hombres, de los gobernantes, hombres. Como dice ricos y utiliza el género masculino, decimos hombres, hombres malos, patriarcado. Pero la palabra de Dios no hace distinción, ni pone el hecho de que hubiera viudas que atender, no pone al resto de las mujeres como víctimas. No nos engañemos, la palabra de Dios es justa y Él hace un llamado a las mujeres que se portaban mal. También había mujeres opresoras de los pobres, abusadoras de los pobres y abusadoras de los maridos. Y los maridos dicen amén. Así como había hombres que abusaban y que maltrataban y que se aprovechaban de los pobres y de los más necesitados y los más vulnerables en sus casas, también había mujeres. Y aquí el profeta reparte parejo y hace un llamado a cada uno de los sectores de la sociedad. Los gobernantes, los religiosos, los hombres, las mujeres, todo aquel que era injusto, que se aprovechaba de los demás, en donde había además idolatría. Les decía, habían llenado la nación con ídolos y con cultos extraños, habiendo conocido la verdad de Dios. Eran culpables de corrupción porque pagaban cohecho. Pagaban sobornos, porque le sacaban al pobre, imponían a los pobres impuestos que no podían pagar para ellos tener más y tener más. Y los ricos se enriquecían y cada vez eran menos conscientes de las necesidades de los demás porque vivían para la satisfacción de sus propios placeres. ¿Se parece en algo a nuestras sociedades esa descripción? Es como si estuviéramos leyendo Amós y hubiera sido escrito en el 2025. Porque es exactamente, los seres humanos somos iguales a lo largo de la historia, porque tenemos las mismas falencias, los mismos errores, los mismos pecados. Somos egoístas a lo largo de la historia. Y el Señor comienza a hablarles acerca de su propia complacencia, de cómo ellos vivían para sí mismos y para sus placeres. Y miraban a los demás. Es como, no sé si ustedes han visto en algunos momentos de lo que han estado pasando en las guerras, en los incendios en California, con las deportaciones de Trump. Paréntesis, oren por Panamá.
oren por Panamá. Y uno ve y de repente hay personas que los tunden en las redes sociales porque salen personas que tienen, no viven donde están pasando estas cosas, no aportan para la solución, no dan un centavo, pero se filman con un teléfono, entonces que vivimos el tiempo de las selfies, pero se filman llorando. ¡Qué injusticia! Miren lo que está pasando, lo que están haciendo, ¿cómo es posible? Pero cierran el teléfono y siguen con su vida, no hacen nada para colaborar, no dan una mano, no sacan $1 para apoyar a nadie y más bien están esperando el próximo momento de salir en cámara. Complacencia, egoísmo. Y en el tiempo de Amós no había teléfono, ni había Instagram, ni había X. Pero el comportamiento era el mismo. Vivían para sus propios placeres y el Señor estaba mirando. Y este es uno de los principios de este profeta cuando nosotros debemos recordar que Dios estaba mirando y que Dios miraba. Y hay otro pasaje que quiero que ustedes puedan marcar en sus Biblias. En el capítulo 5 de Amós, los versos 13 al 15, dice el profeta: así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor de los ejércitos será su ayudador, así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizás el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Hagan lo bueno. Busquen a Dios para que vivan. Fíjense que el remedio, la receta, es la misma, no importa el tiempo en que nos toque vivir o la época o la circunstancia. Queremos vivir, queremos tener paz, queremos tener nuestra conciencia sana y tranquila, queremos agradar a Dios. Dice el profeta: busquen a Dios y vivirán. Busquen a Dios y tendrán vida. Hay una participación activa de la persona. No somos meros espectadores, ni debemos serlo, ni podemos decir simplemente, bueno, es que así está el mundo, ¿yo qué puedo hacer? Somos parte, no somos del mundo, pero estamos en el mundo y estamos viendo lo que sucede. Y nosotros debemos mirar hacia adentro y decir, ¿soy una persona justa? Soy una persona, y ¿sabe dónde comienza a verse la justicia? Por un truquito sencillo. ¿Somos amables con aquellos que nos atienden o nos sirven? ¿Somos amables con los que nos ayudan en el súper a guardar los alimentos? ¿Somos amables cuando manejamos? ¿Somos corteses? ¿Somos amables con el mesero? O decimos, es que siempre tiene mala cara, ¿por qué le voy a dar propina? Porque esa es la otra. Es que si me trata mal, ¿por qué le voy a tratar bien? Si me atendió mal, esa es parte de su salario, ¿para qué le voy a dar propina? Eres de los que eres amable con los demás. Fíjense dónde comienza a verse. En lo más sencillo uno puede comenzar a mirarse y decir, ¿cuál será mi grado de amabilidad, de cortesía y de justicia para aquellos que están en necesidad? Y el otro pasaje que quiero que ustedes marquen, luego a partir del verso 16 en adelante, el Señor les recrimina al pueblo que incluso su religión era superficial. Qué terrible es ser religioso superficialmente. Y a veces nosotros pensamos y tenemos aquí una idea de, bueno, tal religión es la que es superficial. Tal religión no es superficial. Yo no soy superficial. Y pensamos en esos grandes términos. Sin embargo, la religión superficial la podemos practicar cualquiera. ¿Cuándo?
nuestra adoración consiste solamente en cantar de aquí para afuera, en bendecir a Dios de aquí para afuera, pero nuestras acciones contradicen aquello que yo digo que estoy adorando. Ahí la adoración es superficial. Cuando yo digo, Señor, te amo, pero no me interesa lo que tú tienes que decir. Señor, qué bueno eres, dame y dame, pero no me interesa lo que tú me tienes que decir. Señor, qué bonitos días están haciendo, pero no me interesa en esos bonitos días venir y congregarme. Nuestra religión puede ser superficial cuando todo lo demás es más importante que nuestra relación con Dios. Y alguien me decía el otro día, ¿qué problema tengo para ser constante en la lectura de la palabra? Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y a veces uno comienza todo emocionado, enero 1, Génesis. Enero 2, Génesis. Enero 3, mañana. Nos cuesta, somos así. Sin embargo, no vamos a conocer a Dios y no vamos a amarle y no vamos a crecer en Él a menos que amemos su palabra. Allí está la fuente para conocerle y para caminar con Él. Ahora bien, ¿cuáles son, para terminar, principios que debemos no les dije el verso 24 del capítulo 5, que es el que quiero que marquen, cuando Dios le estaba recriminando acerca de la hipocresía y de la religión superficial. Él les dice en el verso 23, fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas, durísimo. Y miren lo que les dice, en cambio, y este pasaje es precioso en cualquier versión que usted tenga, en cambio quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Más que el que tengamos una apariencia de piedad, una apariencia de religiosos, una apariencia de superioridad moral, dice, lo que quiero ver es una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. ¿Qué aprendemos? Número 1, que Dios es el único objetivo como medida moral. Dios utiliza una visión que le da al profeta en el capítulo 7, a partir del verso 7, le dice, luego me mostró otra visión y vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Esto es una plomada. Esto me lo compró mi esposo anoche para la prédica de... Oh. Esto es una plomada. Los que saben de construcción, saben más que yo. Esto es una plomada. Esto es de plomo. Y tiene una plaquita que tiene un hoyo en el centro. Y la idea de que utilizan los albañiles, los carpinteros, los constructores con una plomada es que ellos ponen en una pared o en un muro o lo que quieran medir, tienen que poner la plomada y fijarla para que se marque si la pared está derecha o no, o si está torcida o no. Y es una buena, de repente yo allá estaba ya en la oficina poniendo, a ver, y esta estará, y esta estará. Y es para determinar si la pared está recta. Y Dios le da al profeta una visión, le dice, le mostró en una pared y vio y le mostró una plomada para ver si aún estaba derecha. Y él le dice, ¿qué ves? Y él le dice, una plomada. Y Dios le contesta, probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. En la carta de Pablo a los Filipenses, nosotros nos encontramos un texto en donde el Señor, por medio del apóstol Pablo, en el capítulo 2,
dice, ahora perdí que estaba leyendo el 1. Alguien que lo busque. Alguien que lo busque en Filipenses capítulo 2 me dice cuando lo encuentra, donde habla de que nosotros vivimos hay que ser rectos en un mundo torcido. Y cuando lo encuentra me dice cuál es el texto para leerlo, porque me puedo quedar aquí medio día buscándolo. Es que lo marqué en otra Biblia, no en esta. Ahora bien, él está diciendo, yo voy a marcar, yo soy el que marco, yo soy el que decido lo que está recto y lo que no está, lo que está torcido. En otras palabras, ¿quién es el adecuado o quién tiene fíjense que digo objetivo, imparcial? ¿Quién es quien tiene la base, el estándar de la medida moral de la gente, de las personas, de las naciones? Solo Dios. Tú y yo no somos la medida moral del buen comportamiento, ni de lo que es correcto o de lo que es malo. Y a veces nosotros pensamos, el gobierno piensa que ellos son los que tienen que mandar las directrices y ellos deciden lo que es bueno y lo que es malo. A veces somos nosotros los que pensamos, es que a mi manera es mejor. ¿Y qué problema? Porque si somos 100, son 100 maneras de pensar que uno piensa que es lo correcto. Por eso solamente uno puede entender que en un mundo torcido, en un mundo que ha sido distorsionado por el pecado, solo Dios es el único que puede pasar y poner la plomada para determinar lo que es correcto, lo que está derecho, lo que es recto. Y en Filipenses 2:15 nosotros leemos que el apóstol Pablo escribió: para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Quién tiene la medida moral para vivir para cualquier nación, para cualquier sociedad? Solamente Dios. Y el profeta les recuerda, solo Dios es el que determina lo que está correcto. Por eso él dice, como yo determino, yo sé lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal. En segundo lugar, segunda enseñanza, el compromiso social no es solo para los políticos. Que nosotros no nos convirtamos en teóricos de ideologías y de posturas. Y por supuesto, aléjate de todo lo que suene a woke. Aléjate. Pero hay que entender algo. No es solamente de los políticos cada cierto tiempo que hacen promesas para ayudar a los que menos tienen. El compromiso comienza con nosotros. El Señor nos llamó a hacer el bien. Nosotros predicamos el Evangelio y entendemos que el Evangelio, lo principal del Evangelio es llevar con el mensaje de salvación para que la gente conozca a Cristo y sea salva. Pero usted sabe qué sucede cuando el Evangelio llega a la vida de las personas. Dios tiene poder para transformar su manera de vivir y la iglesia debe estar para ayudar al vulnerable, para compartir con el que no tiene. Una de las cosas maravillosas que yo amo al Señor, de una de las cosas por las cuales amo al Señor por esta iglesia que me ha permitido pastorear, es que ustedes son una iglesia muy generosa. Cada vez que hay una necesidad, ustedes ayudan en la necesidad. Y paréntesis, quiero compartirles, estoy levantando una ofrenda para un pastor amigo de Colón que perdió su casa con un incendio, quedó hasta los cimientos. Si usted quiere colaborar, ofrendar, ofrende. Y pone un sobrecito o lo pone en línea, ofrenda para el pastor que se le quemó su casa. Porque uno no solamente debe ser teórico y decir la justicia social, y a veces podemos escribir tratados y ensayos de la justicia social y que debe ser igualdad para todos,
pero esperamos que alguien más lo haga. La iglesia del Señor debe poner ejemplo y primero debemos cuidarnos entre nosotros a los que tienen necesidad, pero también hay gente en tu familia que tiene necesidad, hay gente en tu comunidad que tiene necesidad. Hay gente que pierde su trabajo y a veces uno no se entera. El compromiso social no es solo para los políticos o para los gobiernos. En tercer lugar, todos han de rendir cuentas ante Dios. Todas las naciones, todos los gobiernos, todos aquellos que se sienten imparables, todos aquellos que sienten que cualquier cosa o piensan que cualquier cosa que ellos hagan, Dios les va a probar. Recuerden, todos habrán de rendir cuentas delante de Dios. Y por último, buscar a Dios para vivir hace posible la restauración. Y uno dirá, pero Erika, nosotros ya somos cristianos, ya tenemos vida, ¿sí? Pero nosotros estamos en un proceso de crecimiento. Y hay cosas que necesitan cambiar en nuestra vida. Y también hay áreas de nuestro comportamiento, de nuestro carácter, que si Dios hace esto, ¿cuántos de nosotros pasaríamos la plomada? Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero no te quedes con la idea entonces, como el Señor Jesús todo lo arregla, yo voy a vivir de cualquier manera. El profeta llama a una búsqueda activa de parte tuya y mía del Señor. Busca a Dios y vivirás. Busca a Dios y vivirás. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias porque el mensaje de los profetas de ayer es un mensaje completamente actual. Queremos pedirte, Señor, en primer lugar, perdónanos si no hemos sido conscientes de que debido a nuestra relación contigo, debemos tener cuidado de los demás. Debemos ser sensibles ante las necesidades de los demás. Que somos llamados a ser luz, a resplandecer en medio de un mundo que está en tinieblas. Perdónanos si hemos sido egoístas, si hemos vivido para complacernos a nosotros mismos o si solo hemos pensado en nuestra propia necesidad. Ayúdanos, Dios, a marcar una diferencia. Dile, Señor, yo quiero marcar una diferencia en mi casa, en mi comunidad, en mi lugar de trabajo, con mi familia extendida. Yo quiero marcar una diferencia. Quiero ver al que necesita, entendiendo que en ti lo tengo todo, que tú cuidas de mis necesidades y que tú me das y que tú provees en todas las áreas de mi vida. Dile al Señor, mis ojos reflejan que yo nada puedo esconder. Tus ojos revelan